Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas un grupo de amigos nos sentamos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan, siempre con buenos invitados y es una felicidad siempre sentarnos a grabar los amigos a reencontrarnos cada semana. Y vamos a pasar revista a mis amigos TIC. Eh, Hoy vamos a ver dónde se encuentra don Jole Restrepo, el mago de los botones, el punk de la educación. Don Jole. Hola Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Hoy me encuentro desde Villa de Leyva, Boyacá. Tenemos una transmisión nacional el día de hoy. Bueno, muy bien. Listo. Y vamos a ver, no estamos completos hoy, Jole. No. Y tampoco me encuentro en Zipaquirá, que normalmente me Sí, preguntabas, ¿qué es lo porque que pasa? típicamente estoy Sí. allá. Sí, no, hoy no estoy en Zipaquirá. En Zipaquirá queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Sí, era eso. Claro que sí. Sí. Bueno, muy bien. Y se conecta. Vamos a ver desde cuál de sus latifundios favoritos. Si es de su parcelita en Monte Carlo, porque allá tiene parcelas. Quizás, dependiendo del saludo, de pronto nos está saludando desde la Toscana o desde Abu Dhabi. Don Santiago, bienvenido a... Qué bueno que se junte con colombianos. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Me reporto como corresponde desde nuestro maravilloso país, Colombia, la localidad de Chapinero. Y no estoy en Zipaquirá, donde queda un colegio del siglo XXI para el XXI, pero sí veo que el cacique Restrepo está manifestando sus capacidades ahora regionales. Eso me alegra que esté en Villa de Leyva, un lugar espectacular para que lo visitemos y lo aprovechemos. Y sí, Eso, no muy bien. estamos Bienvenidos. completos, nos hace falta Emilia. Bueno, y Mauricio también. Sí, sí. Extrañamos mucho tanto a Emilia como a Mauricio. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques. Am, y bueno, feliz nuevamente, como les decía, de conectarnos. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en Caracol Podcast, en Spotify. Pueden buscar sencillamente Amigos TIC y en YouTube pueden ver la versión sin edición. Estoy viendo aquí que está entrando un rayo de sol bastante pesado. Ya aquí lo tapo para... El Illuminato. Sí, sí, el Pero ahí lo Illuminati. lograste, ahí lo lograste fácil. Si fuera José Carlos, por ejemplo, No, él no tendría habría sido un problema. eclipse. Él no tenía exacto. No, Estaríamos en una noticia nacional, un eclipse de sol. no, habíamos pensado que estábamos grabando de noche. O sea, exacto. Sí, Sí. sí, Se él no habría trastorna tenido que todo. hacer el movimiento, el ajuste que hice. Bueno, don Jole, hoy tenemos una invitada, me gustaría mucho que la presentara. Claro que sí, todo un honor, querido maestro. Bueno, tenemos una colega, ingeniera industrial, también con especialización en proyectos informáticos y tiene un MBA de la Universidad EAN. Em, Tiene más de 20 años de experiencia apoyando procesos de transformación de negocios, automatización y demás, y lleva 14 años en la firma EY, antes conocida, ojo pues, como Ernest Young. Y ve, Santiago se congeló. Pero ahora ya se llama EY, la firma lleva 14 años ahí trabajando para EY, una firma muy reconocida a nivel global, una consultora muy fuerte. Y bueno, ahora es socia en inteligencia artificial y datos, y ese va a ser precisamente el tema con el que vamos a abordar la conversación. Entonces, Patricia, bienvenida a Amigos TIC. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá sea tan divertido como la apertura. Es que con Yo, esta gente es terrible.
Sí, yo seguramente, estoy desde, ya que hablaron desde donde estaba sí. cada uno, estoy desde Cajicá, a las afueras Ah, de ok. Bogotá, con un frío horrible hoy, pero con una perspectiva de solecito más tarde. Sí, que ha hecho mucha falta en estos días en general en Colombia. Bueno, en Cajicá somos vecinos. Exacto. Tienes que invitarme a conocer En el ve- colegio. Claro, es un colegio del siglo XXI para el siglo XXI que trabajamos temas también de inteligencia artificial y, y datos desde muy pequeños, Y porque ese es el datos. futuro. Exacto, exacto. Bueno, Súper. Patricia, pues yo creo que si empezamos nos das un contexto general que están haciendo en la firma en temas de inteligencia artificial y datos, y luego vamos a temas más específicos. Sí, mira, pues particularmente lo que estamos haciendo es, yo no hablaré tanto del término inteligencia artificial, sino muchos años atrás ayudando a las empresas a hacer su proceso de transformación tecnológica con una visión de negocio, ¿no? No es tecnología por tecnología, sino realmente con un propósito relacionado con su visión de negocio, con sus modelos operativos, con su talento humano. Hoy, digamos que uno de los habilitadores principales, pues inteligencia artificial, pero siendo muy conscientes que esto es un journey, que ustedes seguramente los he escuchado en varios de sus podcasts, han venido hablando más desde el concepto de la transformación que de la tecnología per se, ¿no? Entonces, básicamente eso, seguimos caminando de la mano con las compañías en este camino que pareciera sencillo, pero no, tiene sus retos y pues por lo tanto, digamos, hay que saber dar cada paso en esa línea. Patricia, precisamente quería preguntarte cómo ha sido esa evolución del concepto. Hoy hemos venido diciendo también aquí en Amigos TIC que incluso el apellido digital, la transformación digital, hay que irlo suprimiendo, en tanto que no es posible casi que concebir organizaciones que no sean digitales o que no tengan su correlato digital. Pero me imagino, ustedes se habrán encontrado con empresas en distintos momentos de la curva de adopción, de transformación. ¿Cómo ven a Colombia desde la firma? Sí, y me parece interesante lo que dices, porque justamente nosotros hablamos es de transformación de negocios, no le ponemos como el apellido de transformación digital, no solamente porque hoy en la realidad pues ya tenemos muy adoptado el concepto, sino porque cuál es el propósito per se que hay detrás del uso de las tecnologías en general. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, hace unos años hablábamos de RPA, todos los temas de automatización vía robots, antes hablábamos de los ERPs, etcétera. Por eso realmente, como te decía, estamos hablando más de transformación de negocios. Y efectivamente, como lo mencionabas, Víctor, depende del nivel de madurez de cada compañía. Creo que eso es súper importante hacer esa reflexión, más ahora que todo el mundo quiere hacer uso de lo que tenemos, digamos, en el top de tecnologías, pero sí hay que ser muy conscientes que depende del nivel de madurez en el que estés, qué utilizar y qué no para sacar realmente el beneficio que quieres, ¿no? Y tener un retorno de la inversión que estés haciendo. Entonces, hay que empezar por ahí, digamos, a las compañías en donde estamos. ¿Cuál es tu línea base para partir? Entonces, eso es el primer punto, establecer el momento en el que está cada una de las compañías para poder plantear qué quiere hacia adelante. No necesariamente puede ser la más madura en tecnología, sino que quieres realmente cuál es tu propósito de tu negocio para empezar a hablar de qué habilitadores tienes. Patricia, tú hablaste y muchas gracias por la madrugada, porque sé que Víctor desde las 3 de la mañana está despierto. Tú asumiste el turno de las 7. Víctor ya le partimos la mañana a él. Esto es algo especial en sus jornadas. Eso pasa a ciertas edades. Y pues madrugaste y estás en la oficina en Cajicá, esa puesta en escena. Yo dije, ya madrugó para la oficina. Impresionante. Qué lindas Crack. oficinas. Sí, no,
chicanero completo. Pero lo que voy es, tú hablaste de un journey y cuando hace ese journey las organizaciones y esa conversación empieza con el tema del liderazgo, ¿cuáles son las barreras que tú has encontrado que las organizaciones pues son recurrentes? Oiga, esto quiero hacer unos cambios, quiero hacer una transformación, quiero hacer apropiación, pero ¿por dónde encuentras tú que se repite barreras que son, digamos, similares, no importa el tamaño de la organización? Sí, yo creo que en particular es el conocimiento, ¿no? Alinear el conocimiento desde los directivos hasta la parte operativa de las organizaciones. Creo que son nuestros retos principales. Volviendo al tema de inteligencia artificial aún más, creo que hoy todos vivimos de los titulares, leemos, entendemos un poco la noticia de que se está viviendo alrededor de esta tecnología y nos quedamos ahí. Entonces, alinear ese conocimiento para que realmente después sea una adopción transversal en la compañía, creo que es el primer reto, ¿no? Desde el ejecutivo de más alto nivel en la compañía hasta la persona que si es una compañía que atiende clientes o la persona del operario, creo que eso hay que empezar por ahí para establecer también en esa misma línea de conocimiento los miedos que hay alrededor de todo esto, ¿no? Si tienen realmente asidero o no, qué beneficios tienes, bueno, que es un poco las preguntas que se están haciendo hoy en día, eso por un lado. Y el otro reto importante es lo que les vengo mencionando un poco y es para qué quieres realmente en este camino de transformación, cuál es tu objetivo principal. La gente empieza hablando del medio y no del fin, el camino al que quieres llegar, que quieres transformar. Esa pregunta inicial es de los retos más importantes cuando empiezas estos caminos. Y es lo que típicamente encontramos con los clientes y las empresas con las cuales trabajamos, ¿no? ¿A dónde quieres llegar realmente? ¿Cuál es el propósito, la visión de ese proceso de transformación? Patricia, pero cualquier proceso de transformación, me corregirás, arranca con un buen manejo de datos. O sea, ahora pues, mencionabas que hoy es inteligencia artificial, antes pudo darse un ERP, antes hablábamos de CRM y seguimos hablando, pues por supuesto, pero todos estos procesos de transformación no se pueden dar si no hay un buen manejo de datos. ¿Vos coincidís con esa hipótesis, digamos, y con qué retos usted has visto entre las organizaciones en el tema de manejo de datos? Claro, y más ahora que estamos hablando, bueno, insisto, en temas de inteligencia artificial y en general de lo que se puede hacer con los datos, la analítica, inclusive lo tradicional, es que hoy tal vez tenemos esto en el mindset, pero en la realidad es que en este camino inicial de aprovechamiento de los datos está, por ejemplo, los reportes que hoy se usan a nivel corporativo, ¿no? Que no son muy sofisticados y que básicamente pues, nos muestran cómo hoy están ejecutándose los negocios en las compañías. Pero cuando llegamos a estas discusiones, claramente lo primero que identificamos es que ante estas preguntas de negocio, la siguiente pregunta es, bueno, ¿tienes datos? ¿Tus datos están depurados? ¿Tienes datos de calidad para responder estas preguntas de negocio? ¿En dónde almacenas esos datos? ¿Los tienes disponibles? ¿Cómo haces para seguir construyendo esa información que se necesita, digamos, para, por ejemplo, que modelos analíticos o modelos de los tradicionales de inteligencia artificial te puedan ayudar en algunas de las decisiones que tienes que tomar? Entonces, al final, la piedra angular de todo esto efectivamente son los datos. Y lo que nos encontramos en la mayoría de los clientes es que nos pasa hoy en estos últimos 2 años es quiero utilizar ya inteligencia artificial, quiero que me ponga ya en funcionamiento tal modelo, tengo esta problemática, por favor tráeme un prototipo para ya empezar a utilizarlo. Y al final cuando vamos a indagar la información que se necesita para que realmente salga, los datos que se necesitan para realmente tener respuestas adecuadas, pues no existen. O existen y tenemos dudas sobre la calidad de esa información que estamos generando. Entonces, claro, es necesario, hay que partir por ahí la conversación. La información, los datos, dónde los tengo, cómo los utilizo, la gobernanza que tengo de los datos, son o no son los que necesito para tomar las decisiones. Creo que esa es la discusión, digamos, de fondo para sacarle, digamos, provecho a todo
este boom que tenemos, que nos permite hoy sacar máximo provecho de esa información que generamos en las compañías. Entonces, creo que hay que partir por ahí, en ese análisis y en ese journey. Por eso te decía, incluso cuando hablábamos de evaluación de madurez, es empezar por ahí. ¿Qué datos tienes? Esa es una de las preguntas típicas por las cuales tenemos que empezar. Y Patricia, ya hablaste de liderazgo, ya hablaste de datos. ¿Cómo está el tema del talento? Porque pues uno ya sabe que en Zipaquirá hay un colegio del siglo XXI, pero ¿qué va a pasar cuando uno está entrando a las organizaciones y pues no todo el mundo tiene las mismas capacidades, no tiene los mismos equipos, no tiene las mismas proyecciones y entonces va perfilando, este me sirve para que cambie a esto? Hay un cambio también de lo que puede ser las carreras profesionales y técnicas, pero ¿estamos con una capacidad de encontrar ese talento o estamos teniendo los problemas de ya ser muy específicos en lo que se busca y hay un reto sobre eso? Sí, hay un reto importante sobre el talento. Yo creo que la tecnología avanzó y nosotros todavía venimos a un paso un poquito, una velocidad diferente, sobre todo en la forma en la que estamos formando a la gente que en las compañías y la gente que ya tenemos hoy. Nuestros colaboradores en las compañías, los que tenemos hoy en cada una de las empresas. Entonces sí hay un reto importante por fortalecer esos skills técnicos y no técnicos, porque pareciera que esto es un tema solamente técnico, pero no, tiene mucho de las competencias de soft skills. Entonces hay un reto importante, un rezago importante también. Creo que a nivel, digamos, universitario de educación superior se ha empezado a avanzar en el tema, pero a nivel técnico no tanto. Entonces, claramente es un trabajo que se tiene que empezar a desarrollar, digo yo, de política pública, donde estemos trabajando de manera conjunta el sector privado también con la academia y el sector público en lo que se necesita hacia adelante. Entonces, una discusión bien interesante. Creo que algunas de las compañías están resolviendo mucho de esto en el entretanto, capacitando a su gente, formándola, etcétera, pero debe traer un propósito, digamos, una política más de Estado, ¿no? Para empezar a hacer, al reducir esa brecha que tenemos en este momento. Patricia, antes de que Santiago nos ilumine con su sección del ojo al dato, precisamente hablando de datos, la cantidad de datos desestructurados es enorme, me imagino, en muchas organizaciones, pero ese trabajo de convertirlos en información, yo creo que ustedes también invierten mucho tiempo en eso, en orientar por lo menos a la compañía de cómo convertir eso en información. Sí, claro que sí. Y creo que ahora con los temas de la inteligencia artificial generativa, pues se abrió todo, digamos, Se gana mucho tiempo. Clarísimo, ¿no? Y sobre todo nosotros que ya tenemos nuestros añitos, veíamos en las oficinas, en las áreas de contabilidad, en las áreas de jurídicas de las organizaciones, las carpetas, esas carpetas color cafecito donde se archivaba todo era archivado. Sí. Luego pasamos a la etapa de la digitalización, donde todo pues empezó, las compañías empezaron a digitalizar esos documentos, pero después se generó el problema de cómo hacer uso de lo que estaba allí. Y ahora con, digamos, todos los temas que nos trae la inteligencia artificial generativa, poder generar contenidos, pues poder procesar esa información no estructurada, no solamente a nivel de documentos, audio, videos, digamos que ayuda mucho a hacer más eficiente algunas de las operaciones en las compañías. Que como te digo, además pasa por el reto de realmente ahora hablando del concepto de la digitalización, porque sí, por más que podamos hacer uso, si no tenemos estos expedientes digitalizados, pues no podremos sacar el máximo provecho. Claro. Entonces sí, hay un potencial súper importante, retos también a las compañías para empezar a hacer ese ejercicio y que sus propios procesos de las nuevas transacciones que se hagan se empiecen a llevar de esa manera. Hoy todavía vamos al banco y nos toca llenar formatos. A mí la semana pasada fui y todavía estaba firmando en papel. Entonces ahora
Cuando estamos en la era digital y cuando estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos todavía firmando papeles en físico. Y vaya y sáquele fotocopias. Sí, son ironías. A Víctor le tocó de los papiros a ver esto, pues él dice, vamos lentos, ¿no? O sea, yo vi papiros. Víctor dice, yo vi papiros, imagínate lo que es ver carpetas. Eso fue un avance de raco para él. Pero bueno, ahí vamos. Vamos con datos a ver de verdad. Vamos a ver qué nos trae Santiago. Ahora sí uno real, Santiago. Ahora Bueno, sí, ojo al dato. ojo al dato. Ojo al dato. Colombia Compra Eficiente, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, viene estructurando el acuerdo marco de precio de nube pública. Y ese es un ejercicio muy importante, inclusive para el tema que estamos hablando de inteligencia artificial, porque la nube habilita buena parte de lo que puede ser ese procesamiento de datos y de muchos de los servicios y misiones y actividades misionales del Estado. Pues bien, ojo al dato, 1.200 observaciones fue presentada por la industria, por diferentes empresas, por el gremio, nosotros también presentamos, frente a lo que pueden ser los prepliegos en su momento, y desafortunadamente Colombia Compra Eficiente no contestó de fondo. Entonces, quedamos muy preocupados porque esas observaciones que se dieron a la estructuración de un acuerdo marco de nube pública, quinta versión, no son satisfactorias, tienen discusiones legales y técnicas y cierro el dato, ya publicaron los pliegos. Entonces, 1.200 observaciones que fueron contestadas de manera muy básica, genera bastante inquietud y es un tema muy importante que tenemos que estar atentos porque esta nueva generación de nube pública pues tiene todas las implicaciones para temas de ciberseguridad, de analítica y de inteligencia artificial. Ojo al dato. Bueno, buen dato, buen regaño. Y ¿vos qué crees? ¿Usaron inteligencia artificial para procesar esas 1.200 observaciones o no? Yo estaba por hacer el mismo comentario. Me dio papaya para extender mi editorial casi, pero yo diría que para efectos prácticos todo esto ha sido muy extraño. Vamos en la tercera prórroga, vamos en una discusión en la que pues vamos a ver qué implica el sistema dinámico de adquisición. Entonces no utilizaron inteligencia artificial y muy desafortunadamente no se realizaron mesas técnicas como las que pedimos, que era sentarse con personas, por ejemplo, que Patricia si hubiera podido participar hubiera sido interesante, o sea, diferentes actores de diferentes compañías, diferentes alcances, para nutrir a los, obviamente, que toman la decisión y estar actualizados. Yo sé, como lo dijo muy bien Patricia, la tecnología va cambiando y lo somos conscientes, pero si uno no construye bien temas de principios de planeación de administración pública, pues vamos a ver problemas. Para darles otro dato, ya que me dieron papaya, 1 billón de pesos lleva la nube pública con el acuerdo marco de precio hoy, de la cuarta generación. El de la segunda y la tercera generación fueron muy mal planteados y estructurados, fueron muy malos. Y este, pues es de la quinta generación. En este contexto debería ser muy bien construido. Tenemos serias dudas de lo que puede pasar. Lo que pasa cuando no se escuchan a todos los actores. Sí. Correcto. Muy desafortunado que no hubiese habido mesas técnicas para sentar a escuchar todas las voces que tenían mucho que aportar aquí en esto. Sí, pero ya cambiando de tercio y volviendo a nuestra querida invitada, ¿cómo es el tema? Porque obviamente hay que hacer esta pregunta de mujeres liderando la inteligencia artificial, porque tú eres una representante, pero ¿cómo ves tus colegas o qué ves que esté pasando que ahora puede que sean más vocales, pero uno no ve tantas mujeres haciendo esto de manera, pues digamos, cacareándolo? Sí, yo creo que hay más. Digamos que ahora tenemos más espacio para hablar del tema, liderando compañías, liderando gremios, etcétera. Pero no como nos gustaría, ¿no? Con mucho más representatividad. Seguramente para nosotras en este momento, como yo, por ejemplo, se abrió un camino, está chévere, como espacios como este y en muchos otros, digamos, donde estamos teniendo participación y estamos, digamos, colocando también una posición al respecto. Tú hablabas ahorita de actores y pues la mujer es un actor importante en esa visión y es un actor importante también, bajándolo un poquito más, no solo desde lo estratégico y Estado, sino en la misma construcción de los modelos que se están desarrollando, la visión que tenemos de mujer. Y que debería pasar ahora es que este camino que tenemos nosotros pues siga abriéndose para que más mujeres
nos formemos, nos capacitemos, estudiemos, desarrollemos en el marco de los temas de tecnología en general y de inteligencia artificial. Creo que todavía no hemos logrado que muchas más mujeres, muchas más niñas se interesen por los temas de la tecnología. Y eso pues nos compete a nosotras también, de mostrar por qué es relevante nuestro papel de liderazgo y de construcción. Creo que ahí tenemos que seguir trabajando. Nosotros inclusive ahorita en EY estamos trabajando en iniciativas STEM, casi de voluntariado con mucha gente de nuestra misma firma, consultoras que empezaron o llegaron a la firma muy chiquitas para contar su historia y seguir construyendo hacia allá, que más niñas estén interesadas en desarrollarse en el mundo de la tecnología. Creo que ese es el camino que nos sigue ahora de manera responsable pues a nosotras. Bueno, Patricia, haciendo la investigación para esta conversación, la preparación, me encontré con EY.ai y se plantea como una plataforma unificadora y holística. Contanos un poquito sobre esto. Sí, esta es una plataforma que construyó la firma, se llama EYQ, y toda una plataforma, digamos, de inteligencia artificial para uso de nosotros como consultores. Y eso me abre el camino para decir algo importante, ¿no? En este camino que estamos hablando de uso, apropiación en el mundo de los negocios de la inteligencia artificial, parte por poder establecer entornos seguros para que los colaboradores de las empresas empiecen a hacer uso de la inteligencia artificial. O sea, entendemos que hay temas asociados a seguridad, privacidad de los datos, que puedes compartir, que no, etcétera, pero hay un potencial grandísimo en términos de eficiencia, de desarrollo de conocimiento, y en esa línea la firma hace una inversión importante en establecer esta plataforma interna para que todos nuestros colaboradores usen la inteligencia artificial en una plataforma segura y que lo utilicemos también en favor del trabajo de consultoría que realizamos con los clientes, ¿no? Como les digo, en una plataforma segura, con unos principios establecidos. Entonces, se hace una inversión, digamos, por allí para también construir, para también desarrollar, que es lo que hoy, digamos, ya no podemos detener. Ustedes lo mencionaban hace un rato, todo el mundo está utilizando la mayoría de las plataformas de inteligencia artificial para su día a día, para investigar, para preguntar, para resumir un texto, etcétera. Entonces, poder hacerlo de manera tranquila, de que no estás compartiendo tus datos personales, que no estás compartiendo información corporativa, pues ya es un gran logro. Entonces, eso básicamente es la plataforma para uso interno y también para desarrollo de nuestra propia función de consultoría. Eso también que hace, y me relaciona a la pregunta que me hacías antes, Santiago, es en cuanto al talento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? En ese caso nosotros estamos formando a nuestro talento que también se está transformando para hacer uso de la inteligencia artificial en su trabajo y en la forma como hoy desarrolla el trabajo, digamos, en su cotidianidad. Patricia, y con tantos datos, con tanta información, ¿qué recomiendas leer? ¿Qué libros lees tú? ¿Qué podcast oyes? Aparte que seguramente cada semana la campanita te dice, ya salió el episodio de ¿cuál? Amigos, ¿qué? Es que no sé si lo oí bien. ¿Cuál es el que tú oyes todo el tiempo? Amigos, ¿qué? Sí, claramente. Ah, exacto, sí, exacto. Sí, ya me escuché todos los capítulos. No era por inducir, era por más de reafirmar 300. lo que sospechamos. Era por reafirmar eso. ¿Cuántos capítulos llevamos? Vamos en más de 250, 280. Yo creo que más de 300, yo creo que superamos. Sí. Pues empezamos en agosto del 2007, imagínate, Patricia. ¡Ojo al dato! ¿Cuántos episodios llevamos? 2017. Sí. ¿Qué? No, 2017 o 2007. 2017, perdón. No, 17. Acuérdese que en el 2017 que celebramos los 80 años de Víctor, al otro día. Los primeros 80, Víctor, imagínate. Pero volviendo a lo de fondo, ¿tú qué lees o qué libros te gustan leer o qué estás leyendo o qué podcast aparte del nuestro oyes?
No, la verdad es que estoy volviendo como a la esencia. Yo no leo tantos temas de tecnología. Me gusta más como volver como a lo básico. Ahorita estoy leyendo un libro que vi la serie cuando era pequeña. Yo no sé si les tocó a ustedes cuando habían como unos programas al final del día en los canales nacionales que se llamaba El viento en los sauces. Es una fábula de hace muchísimo tiempo. Y esto, hace poco estaba en la librería y dije, quiero volver a leer el libro. Mi hijo no lee nada de este tema, él, digamos, lee otro tipo. Tengo un hijo de 10 años. Y entonces lo estoy induciendo a leer temas como este. Cuando uno está tan saturado de las redes sociales, de temas de tecnología, nosotros más adultos de los temas nacionales, en estos, digamos, últimos meses he querido devolverme a lo básico. Entonces estoy leyendo este libro, es una fábula súper linda de unos animalitos que cuentan su historia en el río, en un bosque, un topo, una rata, un sapo, pero súper linda. Se los recomiendo. Y con, digamos, como se escribían antes las fábulas, con un mensaje muy transparente, de amistad. Creo que eso es como lo que a lo que estoy volviendo ahora. Y en temas de podcast, igual, o sea, estoy escuchando también, digamos, más temas de esa índole. No soy mucho de escuchar podcast, además del de ustedes, ese sí, claramente. Eso, eso. Sí. Pero soy más del streaming, de las series, de las películas. Hace poco vi una película que salió en una de las plataformas de streaming que me generó también pues mucha conmoción. No sé si la han visto, que se llama Arta, de la historia de una mujer en Estados Unidos. No. No. Véansela, se las recomiendo. Lo mismo, ¿Cuál vuelve a lo plataforma? básico. ¿De acuerdo? Se llama Arta. ¿En cuál ¿Cuál? plataforma? ¿En Netflix? En Netflix, Ok, sí. ok. Y vuelve a lo básico, no sé si me hago entender, a las problemáticas del día a día de la gente. Si todos estamos angustiados, digamos, del tema de la inteligencia artificial, pero hay problemas en lo básico del trabajo, de conseguir lo que necesitas para sostener a tu familia, de las problemáticas que tienes en el día a día en la oficina. Como que esas cosas son con las que estoy conectando en estos días. Y si habláramos de temas de inteligencia artificial, por ejemplo, en este momento estoy más bien retomando los estudios en estadística, en matemáticas, en probabilidades, que es como la esencia, ¿no? Insisto, las tecnologías van, vienen, mañana las llamaremos de otra forma, pero las bases no cambian. Acá que hay tantos años en esta podcast de hoy, en la No, estás realidad. hablando con los jóvenes. Víctor, Sí, ya. fíjate, algo le Víctor pasó Ah, es que no vi que ya tecnológicamente. salió. Ah, no, ya. No, es que no me di Víctor, cuenta. tecnológicamente le pasó algo, eso de los papiros a manejar un computador ha sido exigente, pero aquí estamos con los millennials, o sea, las series que nos contaste del tercer Centennials, canal, centennials. todo por TikTok, YouTube nos hemos enterado, no sabemos mucho cómo era eso. Pero fíjense que al final todos estos temas vuelven a lo básico. O sea, Sí, cuando hablamos de esto, volvemos a las matemáticas, la estadística, los que estudiábamos, la economía. Eso es como lo que total. deberíamos plantearnos ahora en la formación. Total. Hablando de Artis- problemáticas, ¿tú qué opinas? ¿Hay que regular o no hay que regular la inteligencia artificial? Yo creo que sí Es hay una que. pregunta fácil. Sí, después de hablar del viento en los sauces y mi reconexión con la vida, en fin. Eh, a ver, yo que creo que si es una regulación como lo que estabas comentando ahorita, donde el Estado lo hace solito, no. Si es un planteamiento de regulación donde se tiene en cuenta la vista de todos los actores, sí. Donde se sienta academia, donde se sienta el sector privado, donde se sienta la comunidad en general, la sociedad civil, sí. Ahora, no para regular su uso o no uso, sino más bien para definir principios, marcos, gobernanza, eso sí.
pero no para restringir. Yo creo que esto lo venimos hablando, o sea, a nivel corporativo y a nivel de Estado en general, Estado, sociedad, hay un potencial importante digo yo, hacernos la vida más fácil. Entonces, creo que hay que definir unas pautas sobre las cuales todas trabajemos en materias de derechos de autor, en materias de cómo realmente hacer seguimiento a lo que están generando los modelos con la vista de todos. Si no es así, creo que sería un grave error simplemente regular por regular. Mi La posición. buena noticia, Jole, para contarles ahí otro datico, es que acaba de finalizar la legislatura y había 10 proyectos de ley. Ninguno prosperó en el sentido de, había una salpicón y una cocha retazos sobre regular la inteligencia artificial. Es un tema que seguirá siendo obviamente la agenda del país, pero que en lo que tú acabas de decir, falta mucho por digerir y decantar como sociedad y conversar para tomar una decisión. El tema de principios y lo que hace la UNESCO y ese tipo de líneas de comprender líneas que sean de utilidad sin ir al extremo de Europa de ser rígidos o de entrar a tener una polémica. Pues ahorita el Congreso, a Dios gracias, no tomó una decisión de legislar porque había un afán de legislar 10 proyectos sobre inteligencia artificial de todos los sabores. Entonces, sorry, Jorge, por interrumpir, pero conectado con el tema. Más bien deberíamos estar pensando es cómo hacemos para promover el uso, más bien cómo hacemos incentivos para que las empresas, las pymes, las MIPYMES empiecen a hacer uso de la inteligencia artificial en sus propios modelos de negocio. Cómo financiamos, cómo damos incentivos tributarios, etcétera. Esa línea es más bien la que deberíamos estar acelerando la discusión. Sí, y por otra parte, el uso pues, en niños jóvenes, sí, pero con pensamiento crítico, por supuesto. Yo creo que ahí deberíamos también trabajar muy fuerte. Santiago, ¿quieres decir algo? No, que estaba pensando Sí, no. que Patricia la vamos a invitar porque, pues, vuelvo, insisto, el próximo periodo que inicia el 20 de julio, va a haber, ya se creó una comisión accidental sobre inteligencia artificial y hemos invitado a diferentes personas, pero creo que sería importante si tú nos puedes acompañar, me atrevo a decirlo acá, porque es otra perspectiva, otra voz, y hablaste de mujeres y hablaste de este tipo de insumos que pueden ofrecerse, porque seguramente en la Comisión Sexta va a haber otro proyecto de ley sobre inteligencia artificial. El único que pasó ahorita fue un tema de alcance penal, y era el tema de injuria y calumnia y otras cosas, pero era como una actualización del Código Penal que fue a conciliación. Pero a lo que voy es, esto va a seguir andando, como a la altura de hoy no hemos regulado Uber, ni Didi, ni plataformas de movilidad. Llevamos más de 11 años tratando de buscar una regulación inteligente porque todavía dicen que es ilegal montarse en un carro y tener economía colaborativa. Esos absurdos todavía están. Pues no vaya y sea que también la legislación en Colombia le dé por prohibir. Entonces hay que estar muy atentos en cómo ayudarles a los policy makers. Sí, eso, y yo creo que es esencial, Santiago, también pensar que hay que, bueno, cuando uno habla de regulación, normalmente pues piensa, y sobre todo al nivel que vos hablas a nivel nacional, pero yo creo que debemos establecer también unas reglas desde uno mismo, o sea, yo siempre como por capas, uno mismo, ¿qué le estoy permitiendo a la inteligencia artificial? De hecho, en estos días salió un artículo muy interesante de cómo si uno no hace uso debido, por ejemplo, de GPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales, empezás a generar como bloqueos creativos. Pero bueno, entonces, ¿cómo se lo permite a uno? ¿Cómo permite en la familia? ¿Cómo permite en el colegio? ¿Cómo permite en la universidad? ¿Cómo permite en la organización? Y así por capas. Y yo creo que son conversaciones que no hemos estado dando y seguramente Patricia me corregirá, pero uno ve también el tema de prohibicionismo, casi que no. Vamos, jole, prohibicionismo. Tenemos nuevo blooper, Patricia, para el cierre del año. Tenemos nuevo blooper. Pero uno ve eso en muchos líderes que ven, es que prohibir es muy fácil, ¿cierto? Prohibir es muy fácil, publiques y cumplas y ya, y no tienes que investigar, no tienes que probar, y eso pasa en colegios, en universidades, pero también en organizaciones que están diciendo, no, acá no se puede usar nada. ¿Cómo lo has visto vos, Patricia? Sí, yo creo
creo igual, creo que debe hacerse una conversación más amplia al respecto, no de prohibir, sino saber cómo usar. Yo les decía, tengo un hijo de 10 años, donde el colegio en particular no está, o sea, no prohíbe el uso de la inteligencia artificial. Ahora, que sí nos compete a nosotros, por ejemplo, como papás, ¿no? Explicar cómo la debes usar, cómo debes hacer para que te ayude en el proceso de formación y no para que te haga la tarea. Entonces, todos esos cuestionamientos creo que hay que hacerlos, volvemos al tema de no prohibir, sino más bien explicar cómo hacer uso, digamos, eficiente y un uso adecuado de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. O sea, desde el corporativo que hemos hablado hoy, desde las compañías, pero viene más también de nuestro uso diario, hoy, como personas, como padres de familia, como digamos, todo lo que hoy responsablemente o tal vez sin el conocimiento estamos haciendo. Es que es de locos. Yo tengo una niña de 16 y un niño de 13. Jole también tiene niños menores de, ¿cuántos son? ¿12 y 7? Sí, 17. 10, 17. o sea, Celeste tiene 10 y Violeta tiene 7, no 17. Pucha, estás en el mejor de los mundos, la Sí, adolescencia. sí. Y a todos les cambió esa caja de herramientas, porque al final del día, para cualquier materia, para llegar a Villaleyva, para ir a cine, para hacer videos en todo lo que están montándose ya, porque tienen unas facilidades y unas velocidades, interactúan con inteligencia artificial. Entonces es un tema de Sí. autorregulación muy fuerte, que es más interesante como sociedad ser capaz de no solo limitarse a la norma, sino usted ser capaz de ser propositivo, de ayudar, porque pues, esto llegó, esto no va a ser pasajero, esto es que se Exacto. ancla en la sociedad. Total. Así es. Y siempre considerando que hay dos lados, o sea, hay unos lados muy positivos que son la mayoría y hay unos lados negativos que sí uno tiene que poner ahí algunos límites. Pero bueno, se nos acabó el tiempo en Amigos TIC. Hoy tuvimos a Patricia Patiño García, socia de Inteligencia Artificial y Datos en EY. Muchas gracias, Patricia. Gran conversación, quedan temas No, por gracias a ustedes. considerar, pero bueno, será en una próxima ocasión. Muy Muchas gracias, entretenido el Patricia. espacio. Gracias a ustedes ¿Cierto? por la invitación. Sí, se me pasó rápido, Bueno. pensé que no. Muy Pasa entretenido. rápido, Súper. pasa rápido. No Bueno. tomamos café, hubiéramos tomado un café virtual. Y eso. Sí. Víctor ya Recuerden se Buenísimo. durmió, Víctor entonces, ya se durmió, ya era tarde para él. Ya sí, y dormía. recuerden que estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Bueno, muchas gracias, Patricia. Nos vemos en el próximo capítulo de Amigos TIC. Chao, Hasta chao, luego. gracias. Gracias.